Hola. Bueno, no sé, yo creo que además en cierta manera las bases que Mesileni y Javier han puesto me facilitan a mí ahorrarme en cierto sentido ciertos aspectos virtuosos de, de este para atrás para adelante histórico en el que andamos a nivel de nación continental, a nivel de evolución de sociedades y de países extrañamente balcanizados desde cierto punto de la historia hasta acá, y que al día de hoy digamos que han encontrado nuevas, han revitalizado sus nuevos puntos en común que se caen de maduro. que, que era tarde o temprano que iba a volver a ser el punto de llegada y punto de partida de los presos en los que andamos. Pero yo vengo a hablar un poco de la mierda que tenemos aquí en Venezuela, que demostró su verdadera faz, digamos, en la época, en el nuevo ciclo histórico en revolución, y que ciertamente tiene puntos en común con otras mierdas, otros fascismos, otras expresiones a nivel continental, pero que yo creo que hay que recalcar que no solo son políticas del odio, sino son políticas del miedo también, del terror, de una sociedad pasmada, aterrorizada, vulnerada, valiéndolo también del concepto aquel de los cisnes de la docta ignorancia, esa gente que se cree muy elaborada porque paga un Open English, ese tipo de vaina, y que no puede con su propia desnudez, y en cierta manera es la base operativa de todos esos factores de verdadero poder que quieren revertir, desmantelar, proscribir, perseguir y escoñetar precisamente lo que en los últimos 3 lustros se ha venido conquistando con tanta dificultad y también con tanto aplomo y también con tanta alegría, que también es otro elemento, otro factor de terror, que aquí hay personas que lo han descrito mucho mejor que uno. Más sin embargo, o sea, creo que, y buscando una caracterización, punto en común y punto no en común, podríamos ser ahorita. O sea, por ejemplo, si vamos a hablar de derecha, si vamos a hablar de oligarquías, si vamos a hablar de imperialismo, o si vamos a hablar de la tiranía de lo correcto que permea transversalmente a izquierdas y derechas por igual, y que son una base también precisamente para que se cuelen esas nuevas lógicas del poder líquido, esas nuevas lógicas del smart power, esas nuevas lógicas de la política del dron que tenemos actualmente en curso, y que sí, ciertamente tiene el rostro último y el objetivo principal el acceso al control de nuevo, al coroto político, además porque aquí en Venezuela, por ejemplo, todavía están muy bien instalados y cómodamente en el coroto financiero, pero es como, bueno, retomar lo que han perdido en lo económico, en lo productivo, entre comillas, en un país como el nuestro, y lo político, ciertamente, y además ahora actualizarlo a los nuevos modelos de acumulación de capital, de fascistización del territorio, de la conversión de biomasa de la gran mayoría de las personas, e incluso de la reducción poblacional. Esa es mi hija que me hace una guarimba, pero de las bonitas, no de las malas. Entonces, no sé, o sea, uno puede, sí, las derechas, pero yo no creo que uno pueda decir que la oligarquía venezolana tenga mucho que ver, por ejemplo, con la oligarquía guatemalteca, ¿no? Que quizás sea la más atrasada, la más salvaje, la más sanguinaria, y además la que todavía con mucha comodidad puede asumirse como una predestinación y un destino manifiesto. Y además tú ves la vaina y parece el libro de Job, ¿no? Que Job todo es coñetado: Dios, ¿por qué me haces esto? Y Dios le dice: porque sé. Es lo mismo, pues. O sea, esa fatalidad histórica no es exactamente la misma que se puede vivir aquí. Incluso
los matices que se pueden tener, por ejemplo, con el caso brasileño o con esas oligarquías mucho más longevas, porque la oligarquía de mi país es mucho más joven, es mucho más vulnerable, vulnerada, es mucho más dependiente incluso, y está mucho más vacía de identidad. No por eso es menos oligarquía, no por eso es menos agresiva, aunque ciertamente es un poco más inútil y un poco más evidentemente ambiciosa, que no superó el avionismo, el yatismo, el toyotismo de los 80 y los 90 y se encontraron de repente con esto. La mayamización de la cultura, que tampoco es un asunto exclusivamente de... Todos tenemos, porque esa es otra cosa, si la condición humana es una mierda, todos tenemos un poquito de Miami adentro que tenemos que justamente confrontar en momentos como este, ¿no? Y sobre todo algo que ha aflorado mucho aquí en Venezuela en este momento. Un momento crítico, pero no la crisis, pues la crisis en realidad es civilizatoria y no solo es propiedad exclusiva de Venezuela. Pero digamos que en momentos como este uno ha visto lo peor y lo mejor también, en situaciones bastante límites, en situaciones que hace 15 años hubiesen degenerado quién sabe en qué y hasta qué punto, o incluso como el año pasado, de acuerdo a no haber asumido ese saldo histórico y esa conciencia del lugar que tenemos y ese temor a herir al otro que tenemos, quién sabe dónde carajo estaríamos de un año para acá, de acuerdo a lo que venía detrás de la guarimba. Porque si hay otro punto en común que nos une a todos estos son, bueno, precisamente el imperialismo, ¿no? Y la metódica del imperialismo. El expediente sirio, el expediente libio, el expediente yugoslavo, un modelo de posnacionalismo, de nacionalicidio que tiene una función específica, que tiene una metódica que ha tenido hasta cierto punto una eficacia y que a su vez también ha tenido unas serias barreras inesperadas en un punto muy interesante, porque aquí estamos en un punto tan extraño en la vida en que María Corina Machado me viene a hablar a mí de liberación nacional y yo tengo que hablar de Estado de Derecho, de orden. O sea, resulta que aquí estamos ahora defendiendo el orden. La estabilidad revolucionaria. La estabilidad, revolucionario no, pero estabilidad, porque dentro de todo eso ciertamente es revolucionario, y es revolucionario a medida en que también es antiespectacular la forma en que se ha resistido aquí. O sea, que ya no es la gran épica del 2002, por ejemplo, o la del 2004 con el revocatorio. Y yo creo que, todavía mucha gente no se ha dado cuenta hasta dónde ha llegado precisamente en este punto y cómo hemos logrado encabalgar una cantidad de contradicciones severas, porque además eso también es estudiado. Esa es la estrategia, el modelo Brzezinski. Es Zbigniew Brzezinski, el asesor geopolítico de Obama, asesor geopolítico de Carter, de los halcones demócratas, por decirlo de una manera, que consiste básicamente en agarrar los puntos débiles de tu adversario y hacer los conflictos de proporciones incalculables. No sé, o sea, a mí me parece que eso tiene mucho sentido en lo que está ocurriendo aquí y con otras naciones hermanas que también están vivenciándolo a su manera, pero cómo se nos parece, si sean contextos radicalmente distintos, y ahí podemos hablar de Siria, podemos hablar del Líbano, podemos hablar de Ucrania, o del sureste de Ucrania, podemos hablar de Rusia más bien en ese sentido, o incluso de la cultura eslava. Para hablar de algo que, o sea, que no es una exclusiva venezolana, pero que nosotros tenemos una exclusiva de una forma bastante extraña y bastante digna y bastante feliz de resolver esto sin esa carga de como si uno estuviese cargando un gramófono con una ópera de Wagner encima, ¿no? Pero eso no quita que en este momento en que María Corina Machado me habla de libertad e independencia, esa mímesis provoque a la vez cierta eficacia, tenga cierta incidencia, y que además a uno le toque, precisamente porque estamos hablando del poder, no de algo tan cosmético y lindo y bello como no sé, como la forma en que a veces mucha gente con mucha ligereza se representó a figuras como el Che, ese tipo de cosas que pareciera muy sexy y elegante, del tipo guapetón en Bolivia echando plomo, cuando también el gran precedente del Che Guevara es el funcionario público, ¿no? Es decir, o sea, tenemos un gran sacrificado, pero que tuvo un saldo enorme en lo político que la gente no pareciera tomarlo muy en cuenta a la hora de revisar ese testimonio, ese sacrificio lúcido y virtuoso, que tampoco es el único, pero que eso. Entonces resulta que hay momentos en que hay que tragar sapos formales, porque precisamente si algo está en juego, si hay un modo en juego, entonces todo lo que en algún momento un filósofo alemán llamó la estetización de la política.
Y aquí es donde se un punto en común en una cantidad de sitios a la vez. Y ahí viene la mediocracia. El único partido real, operativo, funcional, no cretino, no hipócrita, no idiota y no peor en nada con un sector de la sociedad, tanto en Venezuela como en Argentina, como en Brasil, como en la misma Bolivia, y bueno, con sus desniveles de representación. Es decir, o sea, aquí es muy fácil decir, por ejemplo, aunque no, que aquí no hay racismo, sí lo hay y es arrecho, pero digamos que no hay racismo porque, como dijo Rufino Blanco Fombona, olvidaron que Boga hizo fornicar a nuestra abuela con llanero todos los colores. Mientras que eso, o sea, y eso se ve pues, en Bolivia, por ejemplo, donde está mucho más marcado, y de hecho, o sea, el otro nombre para la medialuna era la nación Camba, una división racial abiertamente, los Coya y los Camba. Coya para abordar a todos los pueblos indígenas, y Camba para abordar a los tres latifundistas que están en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces que venga un tipo de allá a decir yo estoy con el pueblo, es como... está claro que no, es mentira. Pero aquí, por ejemplo, tiene un Henry Falcón que puede meter el paro, ¿no? Y además tampoco no es Leonorcito, no es Lorenzo Mendoza, no es Capriles, pero es el perfecto gestor, porque esto también hay que recordarlo, o sea, atribuirle a las clases acomodadas venezolanas el estatuto de burguesía es concederle demasiado. La mejor caracterización que le ha dado alguien aquí a ese sector huérfano, aterrorizado y absolutamente dependiente es la categoría de escuálido. O sea, no hay categoría más eficaz, más completa, porque además abarca también a los escuálidos de base. Al escuálido que no captó, no sigue captando la renta de la misma forma, que la capta de otra. O que podría captarla de otra manera y no lo hace porque eso es el comunismo, porque eso es, qué sé yo cuál argumento igual de resbaloso puede haber en eso. Y hay un factor más, yo me acuerdo justamente de esas movilizaciones, pero yo no creo que fuera el 25 de marzo, creo que hubo una anterior, el 15 de marzo, no, pero creo que hubo una anterior y fue más terrible. No sé, tú me corregirás. ¿De este año? Sí, este año. El de 15 de marzo fue la mano. Debe ser ese entonces, y me extraña que ese dato alarmante no, claro, está abarcando muchísimo, pero a mí ese dato me pareció súper expresivo, que es el tema que muchas veces es intervención militar ya. Ese, por favor, resuélveme este peo, porque yo estoy predestinado a no resolver mis propios putos problemas. Ese es otro punto en común que tienen todas estas oligarquías que tampoco se quieren entre ellas. Vamos a estar claros, tampoco, ¿no? O sea, hay momentos en que evidentemente, porque el fascismo, mucho mejor que la izquierda, se vale todos los métodos de lucha, bueno, obviamente, o sea, ellos no le van a hacer ascos a asumir lo mismo, a reconocer dentro del marco de la política internacional, qué sé yo, a un Carmona en un momento, en un contexto determinado, ¿no? Cosa que no pasó en Brasil, pero sí ocurrió en Colombia, en España, y creo que en Perú también. Entonces, en ese juego de las representaciones, en ese juego de la dependencia de la guerra por proximidad, creo que también juegan otros factores, ¿no? O sea, uno ve, por ejemplo, aquí en Venezuela esa división que existe entre una división que es real, que es histórica e histérica, entre una facción de partidos políticos del viejo establishment electoral, es decir, Acción Democrática, COPEI, y las nuevas formaciones que lo único que necesitan una mampara partidista para tener un lugar en el mundo que no sea ese otro lugar en el mundo del cual también se vale, que son esas zonas oscuras donde opera el sicariato, donde opera el fascismo territorial, donde opera incluso la versión criolla del latifundio, que es bastante en menor escala y con mucha menos autoestima que por ejemplo en Brasil. Y uno lo ve, por ejemplo, yo me acuerdo cuando en redes sociales instalaron así, por el momento fue una etiqueta que pusieron Obama firma ya. Eso fue como en enero. O sea, pues ya había firmado el primer paquete y venía el segundo y qué sé yo.
Entonces primero como que ahí está cargado todo, ¿no? O sea, le pides al otro, por favor, resuélveme este peo, que fastidio sea. Pero luego viene Obama, firma, y sale la muta, no, por favor, nosotros no somos así, ¿qué bolas tienes tú de...? Nosotros podemos resolver nuestros problemas nosotros mismos en buste. Pero pareciera, o sea, si uno lo ve así, lo aplica la micropolítica, las dinámicas diarias como no sé, tú no vas en la arepera, señor, me lo diste de queso guayanés y yo lo quería pernil, ¿no? O sea, el mismo reclamo hacia Obama y hacia... Eso es lo que está ocurriendo y cómo también precisamente esos factores son los que están rebasando y el peligro que es justamente esa antipolítica que suprime a la política formal de partidos que quizás fueran más funcionales y que lo son incluso. Yo no tengo ningún problema en reconocer un interlocutor como Ramos Ayub dentro de un contexto, dentro del contexto político venezolano, es el adversario al enemigo y que te hace enemigo a ti primero. Nosotros somos unos hippies de mierda, entonces nosotros no hacemos enemigo a nadie. De repente tenemos ese tipo que sí de verdad quiere ir por uno, ¿no? Y efectivamente, o sea, pasamos unos cuantos sustos, ¿no? Porque, coño, te escoñete el dulce. Porque, bueno, todo documento de civilización es a su vez un documento de barbarie, que recuerda ese mismo filósofo, ¿no? Y no hay nada más bárbaro en este caso que esa clase que se asume predestinada, quién sabe por qué, que se asume más culta, quién sabe por quién, que se asume con más poder, quién sabe también cómo, dónde y cuándo, cuando precisamente lo que tenemos, y que viene de antiguo también, es justamente una clase de gestores y revendedores que lograron acoplarse en el sistema financiero y es en esa medida en que el fascismo los unifica también. Pero lo trágico de esto es eso, que tiene por un lado a gente que de verdad, o sea, si alguien de verdad calcula el valor político del chavismo y la revolución bolivariana es Leopoldo López. Pues si no, no se lanza esa que se lanzó. Pero por ejemplo, en la filosofía de Cumbre Curumo nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando y todos los días reclaman, yo no entiendo por qué nosotros no nos alzamos. Y de bolas que no sabes por qué, pues estás aterrado y no quieres, y sabes lo feo que es la candela y lo feo que es la sangre. Pero si lo tengo a 3 metros de distancia que se ve menos feo, y si lo tengo a 1 kilómetro menos todavía, si lo tengo por televisión se ve hasta de pinga, ¿no? Entonces estamos hablando también de comunidades imaginadas, quiera lo uno o no, pero ¿quién imagina esa comunidad? ¿Qué imagina esa comunidad? ¿Y quién tutela esa imaginación en un momento de crítico, y no tengo problema en decirlo tanto para la izquierda como para la derecha, de la imaginación política? Se han visto casos, por ejemplo, es el cuento de la posmodernidad y uno tiene que ver cómo se renombran ciertas cosas porque la guerra empieza siempre por el lenguaje. Entonces uno, por ejemplo, se ocurren en situaciones como, me valgo nuevamente el ejemplo ucraniano, que es como más fácil y evidente, de que ultranacionalistas serbios, por ejemplo, o rusos, o incluso ucranianos, o de rusoparlantes, lo que sea, están luchando contra el imperio, al lado de quizás formaciones, por ejemplo, los internacionalistas españoles comunistas y vainas. Entonces se dan esas transversalizaciones que hacen que uno tenga que ver cómo y cuándo, no lo sé, cómo renombrarnos, cómo renombrar al adversario, al enemigo, y cómo superar de una vez por todas en un lugar como este ciertas convenciones democráticas de una democracia que atenta contra nosotros mismos porque estamos en un estadio mucho mayor, me parece a mí. Y eso lleva algo más que el otro día lo descubrí, no lo descubrí, sino que lo leí sí, no, no suena así, lo leí. El descubridor. Sí, no, hablando total y vengo yo a descubrir vaina ahorita, no. Pero lo leí en este personaje bastante interesante y complicado que es Varoufakis, el actual ministro de Economía y Finanzas griego, que además es como una especie de outsider, un renegado del establishment neoliberal. Pero en algún momento, en uno de esos artículos, él dice, un artículo que es más modestísimo, con el modestísimo nombre del marxista errante, y él solito además, dice algo que es muy cierto, que la izquierda históricamente se ha ocupado, por ejemplo, el tema de lucha de clases y el control de los medios y ese tipo de vainas, y le dejó al neoliberalismo el concepto de libertad. Y yo creo que eso tiene mucho de cierto, porque precisamente ya ampliando el sustrato de donde nace esa mediocracia,
resulta que uno no ha puesto mucho a prueba ese concepto de libertad, porque precisamente eso es lo que Pasolini llamaba la gran revolución de la derecha en los 70, que también vino también con mayo 68, de, por ejemplo, la libertad sexual, la libertad económica, la libertad política, todas pasan incuestionadamente por un dato frívolo, por un control valvular, de válvula abierta, que eso es lo que también, por ejemplo, creo que es Virno, uno de esos italianos que lo llama el fascismo posfordista, que digamos que ya se amplían los partidos y ya es un corretaje que va en toda la que busca abarcar efectivamente toda la actividad humana, ¿no? Toda la actividad en sociedad. Y uno tiene que ver justamente en esto, y en casos como este, que la libertad es una ladilla, porque implica responsabilidad. Y en un país como este, que el Estado de Derecho ha permitido que mucha gente se forme, crezca, coma, estudie, se deforma también, coma mal si quiere, estudie mal si quiere también, y además permitimos que ellos sigan ahí, nos lleva a pensar justamente qué nombre tiene eso, si todavía se llama únicamente derecha o izquierda, como por ejemplo aquí es una oligarquía, que es una oligarquía que viene del dinero, una oligarquía financiera, financierista, y como de verdad no tienen ningún problema, sobre todo al nivel más arriba en la cadena alimenticia, de verdad ejecutar el nacionalicidio que se está viendo perfectamente en otras fronteras. Valga mencionar el ejemplo México, valga mencionar ese nuevo triángulo del norte, que llaman, que es una política de seguridad que está planteando ahorita Estados Unidos en Honduras, Guatemala y El Salvador, de justamente están disolviendo las fronteras identitarias, porque aquí habría que recordar algo que dijo en su momento Robert Kennedy, cuando están lanzando la Alianza para el Progreso en los 60, que decía que en Latinoamérica la revolución va, hagámosla nosotros, antes que la hicieran ellos, ¿no? Y es evidente que si precisamente ha habido esta profunda sintonía, que también viene de antiguo, entre pueblos y gobiernos, porque la última vez que los gobiernos estaban unidos en América, tiene una impronta bastante terrible, que fue la última etapa, digamos, del modelo del gorilato, que fue, bueno, todo lo que en los 70 hizo que desapareciera tanta gente, y que, por cierto, una tradición que se inauguró en Venezuela con Raúl Leoni 10 años antes. Pero nos lleva entonces a pensar de que están diciendo, bueno, la unidad latinoamericana va, hagámosla nosotros, ya dejemos de lado, y eso fue un poco lo que trató de reflejarlo Obama, debemos dejar de lado el pasado panamericanista y vamos a ocuparnos ahora de la nueva forma de asimilar y absorber estas lógicas nacionales, esta enorme nación balcanizada, y tomar iniciativa, y sobre todo en este punto, ahora que Nicaragua, que vaina tan arrecha a los chinos, ¿no? Ahora que Nicaragua le concedió en menos de 5 años negociaciones a China lo que en 150 años no le negó por las armas a Estados Unidos, que es ese canal interoceánico, ¿no? Que de cierto punto de vista es terrible, porque va a acabar con el archipiélago de Solentina, ¿no? Si no me equivoco. Evidentemente, y va a ser un punto de paso, pero además si tú tienes que ir disolviendo toda esa frontera, tienes que ir haciendo ese no país de arriba hacia abajo, justamente en esos puntos álgidos por donde va a cruzar la mercancía y los recursos en un momento en que hay cada vez menos, de acuerdo a esa lógica, que cada vez va a haber menos y cada vez va a empeorar. Entonces, tenemos una cantidad de peligros inminentes, ciertos, indiscutibles, y tenemos a veces, y creo que aquí siempre parto y vuelvo al contexto venezolano, de huirle a cierta forma de mistificar
lo que debería ser, el deber ser de la lucha, qué concepto lleva esa lucha, y cómo hacemos para verdaderamente actualizarla en este momento y que siga teniendo esa dimensión que, por ejemplo, el presidente Maduro ha logrado mantener hasta ahora, incluso superando toda esa lógica que, bueno, que ahora vemos ahorita, pues. Toda esa etapa de irremediable de descomposición de una evolución histórica que también tributa a eso, de unas prácticas también que vienen del mismo reacomodo financiero anterior, y de cómo salimos de eso, porque eso también puede ir muy fácilmente en contra de nosotros de la misma manera en que puede ir, que está yendo, por ejemplo, con Joaquín Levy en Brasil, y otras figuras en Argentina. En Bolivia sí es verdad que no hay como, últimamente no hay que uno conozca. Y bueno, estar consciente de esos peligros. Y que lo triste, lo trágico de la esencia trágica de esta clase, que es la base por la cual esta política de guerra por delegación quieren implementar, podría comprender, digamos, el momento, o sea, si pudiera comprender el momento de la historia en el que estamos, probablemente nos ahorraríamos unos cuantos pasos más en tener que resolver esto de forma menos traumática y que no legitimen esa muerte que tanto legitimaron y que tanto han legitimado por tanto tiempo, y que es consona en mayor o menor intensidad, mayor o menor voltaje en todo el continente. Entonces tendrá esa paradoja en que están ellos muy unidos y muy desunidos a la vez, curiosamente igual que nosotros. Bueno, muchas gracias.